Mi familia falsificó mi firma, arrastró a prestamistas a mi vida y trató de culparme de todo, pero en lugar de rendirme, cambié el guión y vi como toda su casa de mentiras se incendiaba pedazo por pedazo. Hola Reddit, nunca pensé que terminaría publicando algo así, pero el último año de mi vida ha sido puro caos gracias a que mi familia hizo algunas de las jugadas más tontas y traicioneras que he visto. Estoy hablando de papeles falsificados, prestamistas y traiciones que te hacen cuestionar si la sangre realmente significa algo. Finalmente decidí contarlo todo aquí porque honestamente todavía se siente irreal que esto haya sucedido. Yo soy Kevin, 32 años, hombre, el hermano mayor, y si alguna vez creciste en una familia donde a un hijo le daban todo mientras que el otro tenía que trabajar por cada pequeña cosa, sabrás exactamente cómo va esta historia. Mis padres tenían 2 hijos, yo y mi hermano menor Eric, 28 años, hombre. Desde el primer día era obvio quién era el favorito. Eric básicamente podía tropezar con sus propios pies y mamá decía que era único. Yo podía ganar un premio y papá se encogía de hombros como si fuera lo mínimo. Cuando era niño pensaba que así funcionaban las familias, que los hermanos mayores tenían que cargar con todo, pero cuanto más crecí más claro se volvió que no era solo el orden de nacimiento. En realidad creían que Eric era como un elegido y yo solo la mula. Cuando llegué a la secundaria empecé a tomar turnos extra donde pudiera, trabajos de medio tiempo en construcción, en ventas, lo que fuera, quería dinero en mi bolsillo. Mientras tanto, Eric vivía como un príncipe suburbano, mis padres cubrían todo. Cuando una vez mencioné esto, papá dijo, deberías estar orgulloso de ser independiente, eres más fuerte que él, como si fuera un cumplido. Spoiler, no lo era. Avanzando a la universidad, trabajé en construcción durante los veranos, entré en gestión de proyectos después de graduarme y poco a poco construí una carrera estable. Alquilo mi propio lugar, tengo una pequeña cuenta de ahorros, sin deudas grandes y sé cómo manejar mis facturas, nada lujoso pero es mío y me lo gané. ¿Eric? Digamos que la responsabilidad no está en su diccionario. El tipo nunca ha mantenido un trabajo más de 6 meses, ha intentado ventas, restaurantes, incluso una vez juró que se haría rico con el comercio de criptomonedas. Lo único que significó fue que quemó dinero que no era suyo y créeme, mis padres siempre estaban felices de recargar su billetera. Papá lo llama soñador, mamá dice que solo necesita la oportunidad adecuada, traducción, puede arruinarse infinitamente y lo llamarán potencial. A mí me etiquetaron como el confiable, la roca. El dicho favorito de papá conmigo era, un verdadero hombre responde por su familia. ¿Adivina a quién nunca le dio esa charla? Exacto. Y no eran solo palabras, con los años vinieron a pedirme dinero constantemente. Eric se atrasaba en la renta, decían, te va bien, no te haría daño cubrirlo. Les dije que no cada vez. ¿Por qué lo haría? Yo trabajé por lo que tenía y no iba a seguir financiando a un adulto que nunca siquiera intentó cuidarse a sí mismo. Y sé cómo funciona Reddit, algunos ya están escribiendo, ¿por qué no dijiste simplemente no y los cortaste? Pero lo hice, cada vez, no fui grosero pero lo cerré. Mis padres actuaban sorprendidos, como si hubiera escupido sobre el nombre de la familia, pero en serio, ¿por qué yo iba a pagar? Eric tenía 2 brazos y piernas que funcionaban, no estaba discapacitado, simplemente no quería trabajar. Incluso las cenas familiares se convirtieron en un campo minado. Si mencionaba casualmente que obtuve un aumento, de inmediato giraban la conversación hacia Eric y sus nuevas ideas de negocio. Si decía que estaba ahorrando para el pago inicial de una casa, mamá suspiraba dramáticamente sobre cómo Eric solo necesitaba un poco de ayuda para ponerse de pie. Podía haber dicho que gané la lotería y aún no habrían traído de vuelta a que mi hermano necesitaba una mano. Y aquí está el asunto, todavía pensaba que tal vez en el fondo cambiarían, me decía a mí mismo, sigue esforzándote, sigue demostrando, eventualmente verán la diferencia. Quizás algún día se darían cuenta de que no era egoísta por quedarme con lo que ganaba, quizás finalmente me verían como algo más que el plan de respaldo para su hijo dorado. Pero nunca lo hicieron, para ellos Eric siempre estuvo destinado a la grandeza, aunque no tenía ética de trabajo que lo respaldara. Yo era solo el tipo que según ellos debía cubrir los huecos cada vez que su elegido fallaba. En ese momento no sabía hasta dónde llegarían, pensé que decir no suficientes veces eventualmente les enseñaría que no era su red de seguridad. Viendo hacia atrás todas las señales estaban ahí, simplemente no me di cuenta de lo insano que se iba a volver todo. Empezó con una de esas llamadas cenas familiares, y uso el término a la ligera porque en hogares normales cena familiar significa buena comida, ponerse al día, tal vez incluso disfrutar de la compañía mutua. En mi casa significaba entrar en una trampa de culpa cuidadosamente preparada disfrazada de comida.
Debí haber sabido que algo pasaba desde el segundo en que entré. Mamá había hecho el plato favorito de Arek, no el mío. Papá estaba sentado en la cabecera de la mesa como un director ejecutivo a punto de dar un gran anuncio y Arek estaba recostado con el teléfono en la mano, sonriendo como si acabara de descubrir oro. Me senté y antes de dar un bocado mamá dijo, tu hermano ha estado trabajando en algo grande. Esa es su manera de decir, prepara tu chequera. Arek bajó el teléfono dramáticamente como si estuviera a punto de presentar a inversores. Juro que casi sacó un puntero láser. Papá intervino como si fuera el animador de Arek. Creemos que es hora de que ayudes a tu hermano, tiene una idea de negocio y con tu apoyo realmente podría despegar. Me quedé ahí con el tenedor en la mano y los miré fijamente. Déjame adivinar, dije, necesita dinero y en lugar de ir, no sé, a un banco como todos los demás, han decidido que el objetivo más fácil soy yo. ¿Lo adiviné a la primera o necesito dejar que me muestre sus diapositivas falsas de PowerPoint? Eric sonrió como si hubiera estado esperando que dijera eso. No lo entiendes, esto es diferente, tengo contactos esta vez, verdaderos patrocinadores, solo necesito un poco de capital semilla para arrancar. Me reí, literalmente me reí en voz alta. ¿Capital semilla, hermano? Lo único que has sembrado en tu vida es tu trasero en el sofá de mamá. Mamá me lanzó su mirada patentada de decepción, ya sabes, esa en la que baja la cabeza ligeramente pero todavía te mira como si estuviera canalizando a un cachorro triste. No está siendo justo. Él está intentando construir algo, la familia apoya a la familia. Solté el tenedor y me incliné. ¿Injusto? Está bien, hablemos de injusto. Cuando yo me partía la espalda cargando ladrillos en obras de construcción para pagar préstamos estudiantiles, ¿dónde estaba ese apoyo familiar? Cuando comía fideos instantáneos de $2 5 noches a la semana, ¿dónde estaba mi inversión familiar? Ah, cierto, estaban demasiado ocupados pagando para que Arek fuera a su tercera universidad, de la cual también se retiró. Perdónenme si no estoy haciendo fila para tirar dinero en el último agujero negro de Arek. Papá golpeó el puño ligeramente en la mesa, haciendo sonar los cubiertos. Cuida tu tono, ahora te va bien, puedes permitirte ayudar. Sí, puedo permitirme ayudarme a mí mismo, concepto loco, ¿verdad? Cuidar al tipo que realmente se levanta y va a trabajar todos los días en lugar de al que piensa que levantarse antes del mediodía es una violación de los derechos humanos. Arek sacó pecho como un niño regañado en el recreo. Te arrepentirás de no ser parte de esto cuando triunfe, no vengas arrastrándote cuando tenga éxito. Me recosté, crucé los brazos y sonreí. Arek, lo único que has hecho grande en tu vida son las comisiones por sobregiro. Si realmente crees en esto, ve a un banco. Oh, espera, a los bancos les gustan las personas con trabajo y crédito, supongo que por eso estás atrapado mendigando en la mesa familiar. Su cara se puso roja, mamá jadeó como si acabara de maldecir en la iglesia y papá parecía que iba a reventar una vena. ¿Por qué siempre lo derribas?, dijo mamá alzando la voz, él solo necesita una oportunidad, tú tuviste oportunidades. Ah, sí. ¿Qué oportunidades? Trabajar en construcción bajo el sol, compaginar 2 empleos durante la universidad, recibir 0 de ustedes mientras arrojaban dinero a cada idea estúpida de Arek. Si a eso lo llaman oportunidades, entonces claro, supongo que las tuve. El silencio que siguió fue espeso, papá murmuró algo entre dientes sobre responsabilidad, Arek se hundió en su silla como si le hubiera cancelado el cumpleaños y yo, con calma, tomé otro bocado de comida y dije, la próxima vez que quieran montar una estafa, al menos tengan la decencia de no atraerme con una cena primero. No me quedé para el postre, sinceramente ya había terminado. Por una vez no solo dije que no, incendié su pequeña producción teatral hasta los cimientos. Al salir de esa casa me sentí más ligero que en años, pero lo que no sabía era que eso era solo el acto de calentamiento, no iban a aceptar mi negativa y seguir adelante, no, estaban a punto de cruzar una línea que ni siquiera pensé que fueran capaces de cruzar. Un par de días después de esa cena empecé a recibir correo basura de algunas compañías financieras sin nombre, paquetes de bienvenida, calendarios de pagos, incluso un sobreestampado como urgente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi información no solo estaba flotando en línea, alguien en realidad había presentado solicitudes de préstamo a mi nombre. No conecté los puntos al principio, simplemente tiré la mayoría a la basura murmurando sobre estafadores que raspaban mi información en Internet. Resulta que esa fue la primera señal de advertencia, solo que no me di cuenta de lo insano que estaba a punto de ponerse todo. Sucedió un jueves, a mitad de la jornada laboral. Estaba en mi oficina terminando unos informes cuando recepción me llamó, sonaba rara, algo nerviosa, hay 2 hombres aquí preguntando por ti, dicen que es sobre finanzas. No clientes, no compañeros de trabajo,
La forma en que dijo finanzas tenía ese tono de esto no es normal. Bajé al vestíbulo e inmediatamente los reconocí, dos tipos con trajes baratos, del tipo que parecen planchados pasándolos por una secadora con piedras. Uno tenía una cicatriz en la ceja, el otro mascaba chicle como si le debiera dinero. No eran banqueros, ni siquiera cobradores de deudas, eran tipos de usureros. El de la cicatriz sonrió cuando me vio. «Eres Kevin, ¿verdad? Necesitamos hablar de tu saldo». «¿Saldo?», repetí. «¿Qué saldo?». El de la goma sacó una carpeta de su abrigo y la abrió. «Mi nombre, mi dirección». Sentí que el estómago se me caía. «Tu firma está en una garantía por $50,000. Cuando el chico no paga, el garante paga». «Vas tarde». Me reí porque se sentía como una broma. «Tienen al tipo equivocado, nunca les pedí ni un centavo y mucho menos firmé nada». El de la cicatriz dio un paso más cerca, lo suficiente como para oler su loción barata. «Gracioso, porque los papeles dicen lo contrario, no importa si lo gastaste o no, tu nombre está ahí, tú pagas». Recepción miraba desde detrás del mostrador con los ojos muy abiertos. Me mantuve calmado. «No vamos a hacer esto aquí, déjenme su tarjeta y consultaré con mi abogado». Luego discretamente llamé a la seguridad del edificio y los hice escoltar afuera, sin gritos, sin escena, solo un rastro claro de que yo no era parte de su tontería. El de la cicatriz se inclinó. «Los abogados no pagan facturas, el dinero sí, estaremos en contacto». Salieron como si fueran dueños del lugar, dejándome ahí con el pulso acelerado. En cuanto se fueron, agarré el teléfono y llamé a mis padres. Papá contestó. «¿Qué demonios hiciste?», solté. Silencio, luego una voz demasiado calmada. «Supongo que has hablado con algunos de los contactos de Arek». ¿Contactos? Así los llamó, prestamistas. Se presentaron en mi trabajo con papeles a mi nombre. ¿Cómo demonios tienen mi información? Papá suspiró como si yo fuera el problema, porque se la dimos, no aprobarían a Arek de otra manera, necesitaba un aval y tú no quisiste ayudar, así que pusieron mi nombre como cofirmante, como garante, no como prestatario. Misma diferencia para los usureros cuando un pago se atrasa, pero legalmente importa. Juro que mi visión se nubló. ¿Ustedes qué? Mamá agarró el teléfono. «No seas tan dramático, es familia, sabíamos que nunca dejarías que Arek se hundiera, tú nos empujaste a hacer esto, si nos hubieras dado dinero en primer lugar nada de esto habría pasado». Esa frase me golpeó como un martillo, ni siquiera lo negaban, en realidad creían que esto era culpa mía. «Así que déjenme aclararlo», dije despacio. «Me falsificaron en un préstamo de $50,000 y su excusa es que no le di suficientes dádivas a tiempo». La voz de Arek sonó de fondo. «Relájate hermano, es una inversión, lo voy a voltear, recuperarás tu dinero». Perdí el control. ¿Voltearlo? No vas a voltear nada excepto hamburguesas si alguna vez levantas el trasero. Acabas de arrastrarme a deudas con tipos que no mandan recordatorios amables por correo. ¿Entiendes lo serio que es esto? Papá cortó bruscamente. «Baja la voz, el trato está hecho, deja de quejarte y haz los pagos, ganas buen dinero, apenas lo sentirás, esto se trata de lealtad familiar». Yo temblaba, caminando de un lado a otro en mi oficina como un animal enjaulado. ¿Lealtad familiar? ¿Literalmente me vendieron a matones? ¿Se escuchan a sí mismos? La voz de mamá se volvió helada. «Si te alejas de esto no esperes seguir siendo parte de esta familia, hicimos esto por el futuro de Arek». Colgué antes de decir algo que incendiara la tierra. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Esa noche redoblaron la apuesta. Mamá apareció en mi apartamento golpeando la puerta como si el edificio estuviera en llamas. Cuando abrí, se abrió paso empujándome y empezó. «Estás exagerando, deja de actuar como víctima, eres estable, puedes manejarlo, Arek solo necesita tiempo». Me reí en su cara. ¿Manejarlo? Me falsificaron en deudas con criminales, eso no es familia ayudando a familia, eso es fraude, eso es un delito grave. Sus labios se apretaron. Palabras grandes. ¿Realmente crees que enviarías a tus propios padres a la cárcel? Eso es repugnante. Repugnante es que vendas a tu propio hijo porque eres demasiado cobarde para decirle que no a Arek. Repugnante es culparme por no tirar mi sueldo cuando yo trabajé por todo lo que tengo y él no ha movido un dedo en años. Ella empezó a llorar, de esas lágrimas de cocodrilo, fuertes y teatrales. «Solo hicimos esto porque sabíamos que nunca dejarías a tu hermano caer». «Tienes razón en una cosa», dije abriendo la puerta. «No lo voy a dejar caer, lo voy a dejar enfrentar las consecuencias». Ella salió furiosa murmurando sobre traición. Cerré con llave y me senté en el sofá con el corazón acelerado. Esto ya no era una pelea familiar, era real.
Los usureros no jugaban limpio, mis padres habían cruzado la línea y ahora mi nombre estaba en el punto de mira, y lo peor era que sabía que esos tipos no habían terminado conmigo. Ni siquiera pasaron 48 horas antes de que regresaran. Sábado por la noche alrededor de las 11, hubo un fuerte golpe en la puerta de mi apartamento, no era el toque educado de un vecino, era el tipo de golpe que dice, abre o lo abrimos nosotros. Miré por la mirilla, los mismos trajes, el de la cicatriz y el de la goma, no se escondían, el de la cicatriz incluso miró directamente a la puerta como si supiera que lo estaba observando. El reloj corre, Kevin, gritó a través de la puerta, ¿no quieres que volvamos mañana? No respondí, no era tan estúpido como para empezar una pelea a gritos a medianoche. Se quedaron tal vez 5 minutos y luego se fueron, 5 minutos en los que mi corazón latió tan fuerte que pensé que los vecinos podían escucharlo. Esa noche no dormí, me senté en mi escritorio repasando el mismo pensamiento una y otra vez, esto ya no es un drama familiar, esto es criminal. Así que hice mi jugada. A la mañana siguiente marqué la línea de la policía no de emergencia, cuando la operadora me preguntó mi problema le dije directamente, robo de identidad y acoso, mi familia falsificó mi nombre en un préstamo con usureros. Para la tarde siguiente 2 oficiales estaban en mi puerta, uno mayor y uno más joven, no me trataron como una broma, lo cual fue un alivio. Les mostré el correo extraño que había estado recibiendo, las notas que había escrito sobre los encuentros con los usureros y lo más importante, la documentación que el de la cicatriz había mostrado en el vestíbulo ese primer día, la copia que mi madre me había arrojado cuando apareció gritando aún tenía mi firma, excepto que yo nunca firmé nada. El oficial más joven silbó, sí, eso es una falsificación obvia, falsificaron la línea del garante, estás listado como cofirmante, no como prestatario principal, añadió el mayor. El mayor asintió, esto no es una disputa civil hijo, esto es fraude, necesitas presentar un informe oficial, también recomendaremos que congeles tu crédito de inmediato. Sentí una mezcla rara de rabia y alivio, rabia porque mis propios padres me habían puesto en esta situación, alivio porque ya no era solo yo diciendo que esto era una locura, ahora la policía lo llamaba criminal. Llené el papeleo ahí mismo en mi mesa del comedor, cada detalle, cada fecha, cada conversación. Cuando terminé, el oficial mayor lo metió en una carpeta y dijo, hablaremos con tu familia, solo para que lo sepas, esto no será una charla amistosa para ellos. Bien. No perdieron tiempo. A la noche siguiente recibí una llamada de mi madre, su voz era aguda, en pánico, ¿cómo pudiste? La policía vino aquí, nos trataron como criminales. Tal vez porque lo son, respondí sin emoción. Papá tomó la línea, su voz retumbando por el altavoz, has humillado a esta familia, solo hicimos lo que teníamos que hacer porque te negaste a ayudar a tu hermano, nos empujaste a hacer esto, si nos hubieras dado dinero en primer lugar nada de esto habría pasado. Esa frase me hizo reír tanto que tuve que bajar el teléfono por un segundo. Cuando lo retomé dije, ¿saben qué es gracioso? Que realmente lo creen, realmente piensan que el siguiente paso lógico después de que su hijo dice no es cometer un delito grave en su nombre, eso no es desesperación, es estupidez, y ahora tendrán que explicárselo a los detectives en lugar de a mí. Mamá empezó a llorar, de ese llanto feo, somos tus padres, ¿cómo pudiste traicionarnos así? ¿Traicionarlos? Ustedes me falsificaron en una deuda con criminales, ya me habían traicionado, yo solo soy el que finalmente lo puso por escrito. Colgué antes de que la conversación pudiera convertirse en más manipulación. Un par de días después los usureros volvieron. Esta vez el de la cicatriz estaba menos engreído, me arrinconó afuera de mi edificio cuando estaba entrando en mi coche, ¿crees que llamar a la policía nos asusta? Se burló. No necesita, respondí, asusta a mis padres y son ellos con quienes deberían hablar, no conmigo. Él sonrió, pero se veía más débil que antes, no nos importa tu árbol genealógico, tu nombre está ahí, tú pagas. Saqué mi teléfono, lo levanté con la cámara grabando y dije, repite eso para el buen detective con el que hablé. Dudó, el de la goma lo tiró del brazo, vámonos, no vale la pena. Se fueron sin decir una palabra más. La semana siguiente fue un caos para mi familia. Los detectives los interrogaron, mis padres intentaron hacerlo pasar por un malentendido, que creían que yo respaldaría a Arek, pero la firma falsificada destruyó su historia. Eric entró en pánico, despotricando en redes sociales sobre traidores en la familia, cada publicación era otra pieza de evidencia para mí. Mientras tanto los usureros no eran tontos, en cuanto se dieron cuenta de que yo no me doblaría y que la policía estaba husmeando, cambiaron el enfoque. Las llamadas se redujeron para mí pero aumentaron para Arek, incluso apareció en mi puerta una noche, sudoroso y pálido, tienes que arreglar esto hermano, ahora vienen por mí. Lo miré fijamente,
Bien, deberían, es tu deuda. Alzó las manos, somos familia. Exacto, lo cual es la razón por la que no voy a pagar ni un centavo. Quisiste jugar a ser empresario, lidia con tus inversores. Se fue maldiciendo, pero no me importó, por una vez el fuego no estaba bajo mis pies. Al final de ese mes la situación estaba clara, la policía estaba investigando oficialmente a mis padres por fraude y robo de identidad. Eso era solo el comienzo, el proceso judicial tardaría meses en avanzar. Una vez que impugné la garantía falsificada dejaron de darme vueltas y fueron directamente al prestatario real, Arek. Y yo ya no era la víctima, era el tipo que desenchufó décadas de manipulación. Ya no tenía miedo, estaba furioso, y por primera vez en mi vida tenía ventaja, y te diré esto, una vez que tuve ventaja no iba a desperdiciarla. Resulta que no era el único que observaba el circo desarrollarse, la noticia viajó rápido a través de nuestra familia extendida y eventualmente llegó a los oídos de un hombre al que no querías tener en tu contra, mi abuelo. Ahora déjenme explicar algo sobre el abuelo, no es un anciano frágil en un sillón, es un oficial militar retirado, del tipo que todavía se levanta a las 5 de la mañana para hacer estiramientos, que todavía dobla su ropa lo bastante afilada como para cortarte un dedo y que todavía cree que la disciplina es la cura para cada problema. Si alguna vez recibiste la mirada de estoy decepcionado de ti de él, preferirías un puñetazo en la cara. No desperdiciaba palabras y cuando convocaba a una reunión familiar no era opcional. Ese domingo nos citó a todos en su casa, sin excusas, sin retrasos, si el abuelo llamaba, te presentabas, punto. Conduje hasta allí temprano, medio curioso, medio listo para tener asiento en primera fila de lo que sabía que sería una masacre. A través de la ventana pude verlos sentados rígidos en la sala de estar del abuelo como niños esperando afuera de la oficina del director. El abuelo estaba de pie, brazos cruzados, mirando por la ventana cuando entré. Me dio un asentimiento breve, siéntate. Eso fue todo lo que dijo. Cuando finalmente todos estuvieron presentes levantó la voz, retumbando de esa forma que solo los hombres de su generación podían lograr, ya he escuchado suficiente sobre este desastre y ahora me van a escuchar a mí. Podías oír caer un alfiler. Empezó con mi padre, Richard, fuiste criado mejor que esto, tuviste un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa y un padre que te enseñó a trabajar por lo que tienes, y sin embargo aquí estás, permitiendo que tu hijo actúe como una sanguijuela y arrastrando a tu otro hijo a una deuda criminal en la que nunca estuvo de acuerdo, has manchado este apellido con tu debilidad. Papá abrió la boca pero el abuelo lo interrumpió con una mano, no hables, ya has avergonzado bastante a esta familia. Luego se volvió hacia mamá, Eleanor, no sé en qué mundo de fantasía vives, pero la familia no significa encubrir a un parásito mientras apuñalas por la espalda a tu hijo trabajador, falsificaste su nombre, mentiste a la ley, criaste a Arek para que creyera que el mundo le debía algo mientras avergonzabas a Kevin por mantenerse en pie por sí mismo, ¿crees que eso es amor? Eso es fracaso. Mamá parecía como si hubiera tragado vidrio. Ella intentó el acto de las lágrimas secándose los ojos, pero el abuelo no se inmutó. Luego llegó el turno de Arek. El abuelo caminó directamente hacia él y se inclinó hasta que estuvieron a la misma altura. Tú, tienes 28 años y todavía actúas como un adolescente mimado. Nunca has trabajado un año honesto en tu vida y en lugar de asumir tu fracaso dejaste que tus padres falsificaran a tu hermano en un préstamo con criminales. ¿Entiendes lo vergonzoso que es eso? ¿Entiendes que si no fueras mi sangre no te llamaría más que un estafador? Eric tartamudeó, yo solo necesitaba una oportunidad. El abuelo golpeó la mesa con la mano tan fuerte que todos saltaron, ¿una oportunidad? Has tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, escuela, trabajos, dinero, todo entregado a ti, ¿y qué hiciste con eso? Desperdiciaste cada una, mientras tanto tu hermano se levantó por sí mismo sin ayuda de nadie y tú intentaste arrastrarlo por tus errores. Ni se te ocurra hablar de necesitar una oportunidad, has tenido toda una vida de ellas. Arek se encogió en su silla, rojo y en silencio. Entonces el abuelo se volvió hacia mí y su tono se suavizó apenas un poco, y tú, estoy orgulloso de ti, mantuviste tu posición, no cediste cuando se puso feo, mostraste la fuerza por la que esta familia solía ser reconocida. Luego se irguió y miró a todos a la vez, he terminado con las pretensiones, no voy a dejar que esta podredumbre se extienda hacia el futuro. A partir de ahora corto a Richard, Eleanor y Arek de mi testamento, todo lo que iba a ir para ellos irá para Kevin. La sala explotó. Mamá jadeó como si le hubieran disparado, no puedes hacer eso. El rostro de papá se puso rojo intenso, esto es indignante, estás destruyendo esta familia. Arek golpeó la mesa, ¿lo eliges a él sobre mí después de todo? El abuelo no parpadeó, sí, porque se lo ganó,
porque es el único que queda que recuerda lo que significa el honor. Ustedes tres están muertos para mí hasta que demuestren lo contrario, y por cómo han actuado dudo que vea ese día. El silencio que siguió fue brutal, se podía escuchar el reloj en la pared. Mamá intentó una última jugada de culpa, con la voz temblorosa: lo hicimos por el futuro de Arek, solo queríamos que tuviera éxito. El abuelo respondió de inmediato: lo que quisieron fue mimarlo hasta hacerlo dependiente, eso no es éxito, eso es cobardía, y arrastraron a un hijo inocente dentro de su cobardía, no me insulten disfrazándolo de amor. Papá intentó inflar el pecho: estás exagerando, todavía somos familia. Los ojos del abuelo se estrecharon: la familia se gana el respeto, la familia se protege unos a otros, ustedes no han hecho ni una cosa ni la otra. Desde hoy no vengan a mí por dinero, no vengan a mí por favores, no vengan a mí por simpatía, hicieron su cama, acuéstense en ella. Arek parecía que quería gritar, pero incluso él sabía que era mejor que discutir con el abuelo cuando estaba en modo de mando total. La reunión terminó ahí, sin abrazos, sin reconciliaciones falsas, solo la palabra del abuelo, final y absoluta. Mientras salíamos, mamá me susurró con veneno en la voz: ¿crees que ganaste? Esto no ha terminado. Yo sonreí: terminará cuando los usureros cobren y la policía termine su informe, buena suerte con eso. Al salir de esa casa me di cuenta de algo: por primera vez en mi vida no me sentía como el marginado en mi familia, me sentía como el que llevaba la antorcha, no porque lo quisiera sino porque todos los demás la habían dejado caer, y el abuelo se aseguró de que todos supieran exactamente dónde estaba parado. Después de que el informe policial quedó registrado y mientras el abuelo los destrozaba en esa reunión, todo cambió para mí. Para ellos fue pánico, para mí fue alivio. Los usureros dejaron de llamarme, dejaron de aparecer en mi puerta, yo ya no era su objetivo, el fuego se movió justo donde pertenecía, directo a Arek. La primera señal llegó a través de un mensaje de voz que no debía escuchar, mamá debió marcarme por error, lo único que escuché fueron golpes en una puerta, Arek gritando algo sobre el viernes y ella jadeando de fondo. Lo reproduje una vez, lo guardé y seguí con mi día, esa no era mi emergencia. Más tarde esa noche Arek apareció golpeando mi puerta, su sudadera medio desabrochada, la cara pálida y un rasguño cruzándole la mejilla. Vinieron a mi casa, dijo de golpe, los vecinos vieron, dijeron que si no pago para el viernes lo lamentaré. Crucé los brazos: supongo que será mejor que pagues para el viernes. No tengo el dinero. No es mi problema, quisiste jugar a ser empresario, esto es lo que parece un negocio. Me dio esa mirada herida: ¿me dejarías arruinarme? Yo no dejé nada, le dije, firmaste el préstamo, me arrastraste a él, ahora vives con eso. Intentó jugar la carta de hermano: somos familia. Exacto, dije, y la familia no comete fraude unos contra otros, disfruta tu encuentro con la realidad. Le cerré la puerta antes de que pudiera rogar otra vez. Los días siguientes fueron un desastre real para él. Primero su coche desapareció del estacionamiento, no robado, el banco finalmente lo embargó después de que dejara de pagar. La nota que publicó en línea sobre que los enemigos lo saboteaban la capturé en pantalla para la carpeta del detective. Luego llegó el aviso de desalojo, me envió una foto como si debiera sorprenderme: 30 días, le respondí con un emoji de pulgar arriba. Me envió párrafos sobre lo desalmado que era, lo silencié. Mamá y papá eran peores, me llamaban a diario, a veces juntos, a veces separados: esto ha ido demasiado lejos, ¿es tu hermano? ¿Quieres sangre en tus manos? Todo ese melodrama, mis respuestas fueron cortas y duras, falsificaron mi nombre. Hicimos lo que teníamos que hacer, replicó mamá. Querrás decir crímenes, respondí. Si hubieran ayudado antes nada de esto habría pasado. Papá ladró: no habrías tenido que hacerlo si hubieras sido un padre. Escribí de vuelta y luego puse mi teléfono en silencio. Los usureros no eran estúpidos, no perdían tiempo con discursos, les importaba una sola cosa: que les pagaran. Eric intentó esquivarlos un día, eso le dio exactamente 24 horas de calma. A la noche siguiente lo esperaban afuera de su edificio: no violencia, aún no, solo dos tipos apoyados en la barandilla preguntando dónde estaba el sobre del viernes. Los vecinos espiaban desde detrás de las puertas. Arek tartamudeó promesas, dijo que lo transferiría, lo dejaron pasar pero uno le sonrió como si ya estuviera acabado. Me llamó minutos después, jadeando: están en todas partes. No, dije, están exactamente donde los invitaste cuando tomaste su dinero. No puedo respirar, murmuró. Entonces deja de correr en círculos, ve con el detective o págales, pero deja de llamarme. Las grietas familiares se abrieron rápido. Mamá le gritó a Arek en una llamada que atendí por error: dijiste que esto era seguro, dijiste que serían pacientes.
Eric respondió, ustedes lo organizaron, ustedes les dieron la información, no me echen la culpa. Papá intentó calmarlos, pero solo lo empeoró. Basta de señalar, saldremos de esto. Tú falsificaste su nombre, Siseo mamá. Tú lo dijiste, replicó papá. Terminé la llamada, ya no era mi circo. Eric empezó a vender todo lo que no estaba clavado, la consola desapareció, las zapatillas desaparecieron, la televisión desapareció, incluso intentó vender como nueva una tableta que yo le había dado años atrás. El comprador me escribió y le dije la verdadera antigüedad, esa venta murió. Eric explotó mi teléfono en mayúsculas, lo ignoré. Para el sábado estaba de nuevo en mi puerta, esta vez sin golpes fuertes, solo un toque débil. Revisé la cámara, se veía más pequeño, misma altura, sin presencia. He arreglado pagos, murmuró cuando abrí, semanales, si fallo uno se duplica. Suena familiar, le dije. No puedo seguir el ritmo, admitió con la voz quebrada, sé que ni siquiera te importa, susurró. Estás confundiendo indiferencia con límites, respondí, me importa lo suficiente como para no ser más tu colchón. Me miró buscando alguna señal de piedad, no había ninguna. ¿Así que ya está? Eso es todo. ¿Quieres un final diferente? Empieza a escribir capítulos diferentes. Rió con amargura, se limpió la cara y se fue. 2 días después papá me envió un mensaje, el abuelo solo se puso de tu lado porque le contaste tu versión. Respondí, genial, cuéntale la tuya y dime cómo te va. 6 horas después otro mensaje, nos dijo que no volviéramos. Sí, eso cuadra. Al final del mes la situación era cristalina, Alex se estaba ahogando, sin coche, con un aviso de desalojo pegado en su puerta, los usureros teniéndolo atado. Mis padres estaban demasiado ocupados culpándose entre ellos como para actuar unidos. Y yo, por primera vez en mi vida, no era el saco de boxeo, no era soledad lo que sentía, era silencio, el tipo de silencio que no te das cuenta que extrañas hasta que el ruido se apaga. Y la mejor parte, no tuve que mover un dedo, ellos construyeron el fuego, yo solo dejé de estar dentro de él. Eric ya se estaba desmoronando para entonces, desapareció de las redes sociales, los vecinos susurraban sobre hombres que aparecían en su puerta y el aviso de desalojo estaba pegado para que todos lo vieran. Mamá y papá estaban demasiado ocupados con abogados para siquiera fingir protegerlo. Los usureros querían su dinero y él se había quedado sin salvavidas. Una noche, alrededor de las 11, escuché un golpe débil en mi puerta, no era el golpeteo habitual, solo 3 suaves toques como si ni siquiera estuviera seguro de que quería que respondiera. Revisé la cámara y casi no lo reconocí, su cara estaba hinchada alrededor de un ojo, labio partido, sudadera con capucha apretada como si intentara esconderse dentro de ella, parecía alguien que se había quedado sin excusas. Abrí la puerta apenas, él estaba allí temblando, sujetándose a un costado, no estoy aquí por un sermón, dijo con voz ronca, solo necesito un poco, lo suficiente para quitármelos de encima esta semana. Por primera vez en meses dudé, no porque de repente lo perdonara o sintiera amor fraternal, fue instinto, verlo golpeado así despertó algo, el más pequeño destello de Easy. Pero entonces recordé la firma falsificada, los documentos judiciales, las interminables llamadas. ¿Cuánto?, pregunté seco. 1 par de cientos, solo para hacer un pago, lo juro, resolveré el resto. Lo miré largo rato, sopesando, finalmente agarré mi billetera, arranqué unos billetes y se los metí en la mano. No fue un rescate, no fue piedad, fue una transacción, el precio de la paz. Toma esto, le dije, y entiende algo, esta es la última vez que tocas mi puerta, me contactas de nuevo por cualquier cosa y entregaré cada mensaje de texto, llamada y buzón de voz a la policía sin dudar, hemos terminado. Parecía que quería discutir, pero las palabras nunca salieron, solo asintió, metió los billetes en el bolsillo y se alejó por el pasillo con los hombros caídos. No sentí culpa, tampoco orgullo, solo sentí que había terminado. Meses después mamá y papá no salieron mejor parados, el caso judicial contra ellos finalmente avanzó, los documentos falsificados y los mensajes de texto fueron suficientes para eliminar sus excusas. Se pararon frente a un juez y escucharon palabras como fraude criminal y robo de identidad leídas en el registro. Ni siquiera me molesté en ir a mirar, ya no era mi espectáculo. El abuelo, fiel a su palabra, finalizó el testamento, me llamó después de que lo firmó, me miró a los ojos y dijo, fuiste el único que se mantuvo firme, el resto manchó el nombre de la familia. Escuchar eso de él, un hombre que pasó toda su vida viviendo con honor y reglas, pesó más que cualquier cosa que mis padres me hayan dicho. Para mí ese fue el momento en que todo encajó, no era la oveja negra, no era el egoísta, era el único que vio el ciclo por lo que era y tuvo el valor de salir de él.
Eric nunca volvió a llamar, mamá y papá desaparecieron en su lío legal, y yo finalmente tuve silencio, sin más manipulaciones, sin más falsas emergencias, sin más ser tratado como un cajero automático, solo paz. Y si me preguntas si me arrepiento de haberle dado a Eric ese poco de dinero, la respuesta es no, me compró cierre, me compró el derecho a decir, le di una última oportunidad y la desperdició. Familias como la mía no implosionan de la noche a la mañana, se pudren lentamente hasta que alguien corta el cordón, ese alguien fui yo y el silencio que siguió fue la victoria más ruidosa que jamás tuve. Mi esposa se burló, eres solo mi cajero automático, nada más. Yo solo asentí, luego cancelé todas sus tarjetas. 3 días después me llamó desde el centro comercial gritando. Hola Reddit, tengo 34 años, soy hombre y he estado dirigiendo mi empresa de contrataciones eléctricas por 8 años. Empecé desde cero absoluto y la levanté hasta tener 6 empleados. Manejamos de todo, desde centros comerciales pequeños hasta construcciones comerciales de lujo en 3 estados. No es alarde, solo contexto para lo que viene después. Mi esposa Jessica tiene 29 años. Hemos estado juntos 6 años y casados por 3. Ella trabaja medio tiempo en Sephora del centro, y digo trabaja con mucha flexibilidad aquí, 20 horas a la semana como máximo, básicamente jugando con muestras de maquillaje y chismeando con sus compañeras. Su ingreso mensual después de impuestos es de unos $800, pero lo llama su proyecto de pasión. Así era nuestro arreglo, yo me ocupaba de todo lo que requería dinero real, hipoteca, servicios, comida, el pago de su coche, seguro y tarjetas de crédito. Ella se ocupaba de la visión estética de nuestra vida, lo cual al parecer significaba gastar mi dinero en cualquier cosa que llamara su atención en Instagram, cojines decorativos, velas, productos de cuidado de la piel que prometían revertir el envejecimiento, pero que en realidad solo revertían mi saldo bancario. Jessica tiene una hermana llamada Brittany, que es como Jessica pero con el doble de derecho y la mitad de las neuronas. Brittany se ha divorciado 2 veces, vive en un condominio que pagan sus padres y pasa sus días dando consejos de pareja en Facebook como si fuera el Dr. Phil. Cada vez que la visita, Jessica vuelve con nuevas ideas sobre lo que yo debería estar comprándole. Toda la dinámica era un flujo constante de Brittany lanzando indirectas. Brittany dice que los maridos exitosos invierten en la felicidad de sus esposas, decía Jessica, normalmente mientras me mostraba unos cojines de $800. Yo le señalaba que Brittany también se había divorciado 2 veces, pero Jessica respondía que era porque sus maridos no apreciaban su valor. Claro, Jessica, definitivamente por eso se fue todo al infierno. Un martes cualquiera llegué a casa alrededor de las 7 de la tarde, después de lidiar con un trabajo de cableado comercial que se convirtió en una pesadilla completa, paneles defectuosos, violaciones de código, el cliente cambiando las especificaciones a mitad de camino. Estaba agotado física y mentalmente, deseando una noche tranquila. En lugar de eso, Jessica estaba tirada en el sofá con su MacBook, rodeada de revistas de diseño de interiores como si estuviera a punto de remodelar el Pentágono. Brittany también estaba ahí, por supuesto. Cariño, mira esta isla de cocina, cuesta solo $12,000 y este revestimiento transformaría por completo nuestro espacio. Yo aún con la ropa de trabajo, cinta aislante pegada en la camisa, tratando de entender por qué alguien necesitaría una isla de cocina de $12,000. Jess, quizá deberíamos moderar los gastos, los problemas de la cadena de suministro están matando mis márgenes en este momento. Brittany resopló en su bebida. Ya vamos con la charla del dinero. Ya sé que ni siquiera levantó la vista de la pantalla, solo agitó la mano como si yo fuera un mesero interrumpiendo su importante labor. Martin, tú siempre resuelves lo del dinero, eso es lo tuyo. Esto es una inversión en el valor de nuestra casa, una inversión. Es un mueble, y $12,000 cubrirían la nómina de, Dios, Martin, interrumpió Brittany, ¿alguna vez hablas de algo más que de trabajo y dinero? Jessica merece cosas bonitas. Me quedé mirando a esa mujer, que nunca había trabajado en un empleo real en su vida, sermoneándome sobre lo que mi esposa merecía. Jessica por fin me miró, y vi algo en su expresión que había estado ignorando durante meses, esa sonrisita que decía que yo estaba siendo irracional por cuestionar su sabiduría financiera. Te preocupas demasiado por el dinero. Haz lo que mejor sabes hacer y mantén el flujo de efectivo, ese es básicamente tu propósito. La habitación quedó en completo silencio. Brittany asintió con aprobación como si Jessica acabara de pronunciar la proclama de Gettysburg. Perdón, dije. Jessica se encogió de hombros y volvió a desplazarse en la pantalla. Eres muy bueno generando dinero, yo soy muy buena haciendo nuestra vida hermosa, funciona perfectamente. Luego dijo la frase que lleva días atormentándome,
Básicamente eres mi cajero automático con piernas. Mientras sigas dispensando efectivo, todo está bien. Brittany soltó una carcajada. Cajero automático con piernas, me lo quedo. La habitación quedó en silencio excepto por la risa de Brittany. Jessica lo dijo con total naturalidad, como quien comenta sobre el clima, sin malicia, sin darse cuenta de que acababa de reducir toda nuestra relación a una transacción financiera. Y su hermana lo trataba como si fuera oro cómico. Yo no reaccioné, solo asentí. Entendido, exactamente. Entonces, sobre esa isla de cocina, subí las escaleras y me di la ducha más larga de mi vida. Cuando bajé, ambas estaban dormidas en el sofá, con el portátil aún abierto en una mesa de comedor de $8,000. Esa noche me quedé despierto haciendo cuentas, 6 años de semanas de 60 horas, perdiéndome eventos familiares por llamadas de emergencia, posponiendo mis propias metas para que ella pudiera tener su estilo de vida soñado, todo reducido aparentemente a una sola función, dispensar dinero a demanda. Por la mañana tenía un plan, y no se trataba de terapia de pareja ni de conversaciones profundas. Eso funciona cuando ambas personas ven un problema. Jessica no veía un problema, veía un sistema perfectamente funcional donde yo generaba dinero y ella lo gastaba. Era hora de introducir actualizaciones al sistema. Pero primero necesitaba llamar a mi viejo. Mi padre Bill tiene 62 años y está construido como una pared de ladrillos que hace CrossFit. Está jubilado después de trabajar con maquinaria pesada para la ciudad durante 38 años, operando grúas y excavadoras. Tiene unas manos que podrían romper nueces y cero paciencia para las tonterías. Más importante aún, pasó por su propia pesadilla financiera con mi madrastra hace unos 15 años. Ella casi vacía su cuenta bancaria más rápido que un radiador roto. El miércoles por la mañana, después de que Jessica se fue a su trabajo, lo llamé. Papá, necesito un consejo. Dispara. Le conté lo del comentario del cajero automático. Escuchó sin interrumpir, lo cual era señal de que lo estaba tomando en serio. Hijo, dijo cuando terminé, ¿recuerdas lo que pasó con Linda? Linda era mi madrastra. Ella casi lo dejó en la ruina antes de que él se diera cuenta. Sí. ¿Sabes qué aprendí? Cuando alguien te muestra quién es realmente, no negocias con esa persona, respondes en consecuencia, ¿qué estás pensando hacer? Le expliqué mi plan de cortarle el acceso al crédito. Papá guardó silencio un largo momento. Es un buen comienzo, pero necesitas documentar todo. Cuando esto se ponga feo, y se pondrá feo, necesitarás pruebas. ¿Crees que se pondrá tan mal? Hijo, acabas de decirme que tu esposa te llamó cajero automático con piernas y que su hermana lo encontró gracioso. Estas no son mujeres que vayan a aceptar límites financieros en silencio. Tenía razón, yo debía haberlo sabido. Te diré algo, continuó papá, iré este fin de semana, necesito revisar tu panel eléctrico de todos modos. Mientras tanto, quizá podamos tener una charla con Jessica sobre responsabilidades de adultos. Así es como funciona papá, él no ofrece apoyo emocional, ofrece soluciones, y eso era lo que necesitaba. Gracias, papá. No me lo agradezcas todavía. Después de colgar, abrí mi portátil en la mesa de la cocina. Y empecé a desmantelar metódicamente el ecosistema financiero de Jessica. Llamé primero a American Express, les di el número de su tarjeta, que me sabía de memoria por todas las notificaciones de compras, y la cancelaron de inmediato. Chase fue el siguiente, el mismo guión, actividad sospechosa, necesito cancelar esta tarjeta, listo. Las tarjetas de tiendas fueron aún más fáciles, solo inicié sesión en cada cuenta en línea y la eliminé como usuaria autorizada. Clic, clic, adiós. Dejé intacta su tarjeta de débito personal, la que estaba vinculada a su propia cuenta de cheques donde entraba su sueldo de $800. Para el mediodía, todo el poder adquisitivo de Jessica había quedado reducido al efectivo que tuviera en su bolso y a los ingresos de su trabajo de medio tiempo. Me sentía como un cirujano quitando un tumor, excepto que este tumor compraba velas de $200 y lo llamaba mejora del hogar. Mientras tanto, tuve la tarde más productiva en meses en el trabajo, cerré un contrato comercial de $30,000, negocié mejores tarifas con mi proveedor e incluso tuve tiempo para un almuerzo decente. Increíble lo que pasa cuando ya no estás constantemente estresado por los hábitos de gasto de otra persona. El viernes por la tarde era el ritual semanal de compras de Jessica, iba al centro comercial con Brittany, tomaban cafés carísimos y luego regresaba con bolsas y con historias sobre todos los hallazgos increíbles que había descubierto. Yo llegué temprano a casa, revisando presupuestos en la mesa de la cocina, cuando mi teléfono comenzó a sonar, 3:50 de la tarde, justo a tiempo.
Colgó después de 2 timbrazos y llamó de inmediato otra vez. Dejé que se fuera a buzón de voz, llamó otra vez y otra vez. En la 5ª llamada contesté. Martin, ¿qué demonios hiciste con mis tarjetas? Se oía el ruido del centro comercial de fondo, ese sonido particular de humillación pública rebotando en los azulejos del patio de comidas, además de la voz de Brittany detrás. Dile que no puede hacer esto. Hola, cariño, ¿qué pasa? No me digas hola, cariño, ninguna de mis tarjetas funciona. Estoy aquí en Nordstrom pareciendo una cualquiera y Brittany intentando consolarme. Oh, qué raro, ¿cuál tarjeta? Todas, ¿qué hiciste? Las cancelé. Silencio. ¿Qué hiciste? Cancelé tus tarjetas de crédito. Ya sabes, mantenimiento de cajero automático. Prácticamente podía escuchar cómo su cerebro se cortocircuitaba mientras Brittany chillaba en el fondo. No puedes simplemente cancelar mis tarjetas. En realidad son mis tarjetas, tú solo eras usuaria autorizada. Pero no te preocupes, todavía tienes tu cuenta de cheques. ¿Cuál es tu saldo estos días? ¿700? ¿800? El ruido del centro comercial se hizo más tenue, probablemente salía para que la gente no escuchara su crisis. Martin, esto no es gracioso, estoy completamente humillada. Brittany me mira como si fuera patética. Vuelve a activarlas ahora mismo. No colgó. Terminé mis presupuestos, pedí pizza y esperé a que comenzara el verdadero espectáculo. Jessica y Brittany llegaron a casa alrededor de las 7 de la tarde. Escuché 2 portazos de coche y luego discusiones en voz baja en el porche antes de que entraran. Jessica irrumpió en la cocina con Brittany detrás, ambas con cara de haber pasado la tarde planeando una campaña militar. Necesitamos hablar ahora, anunció Jessica. Brittany se colocó junto al mostrador con los brazos cruzados, jugando a la intimidación de respaldo. Esto es completamente inaceptable, Martin. Levanté la vista de mi portátil. Brittany, esto es entre mi esposa y yo. Jessica es mi hermana, sus problemas son mis problemas. Entonces quizá deberías ayudarla a encontrar un trabajo real en lugar de alentarla a gastar dinero que no ganó. El rostro de Brittany se puso rojo. Ella contribuye a este matrimonio de formas que tú obviamente no aprecias. ¿Cómo cuáles? Ella hace de este lugar un hogar, te apoya emocionalmente. Ella, ¿cuándo? La interrumpí, ¿cuándo me ha apoyado Jessica emocionalmente? Dame un ejemplo específico. Se miraron entre ellas, vi a Brittany esforzándose por encontrar una respuesta. Ella escucha cuando te quejas del trabajo, dijo finalmente Jessica. Jessica, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre un proyecto específico? Otro silencio. Brittany intervino con una jugada de distracción. El punto es que no puedes simplemente cortarla financieramente porque te hirieron los sentimientos. Mis sentimientos no se hirieron, simplemente empecé a tomar a Jessica al pie de la letra. ¿Qué significa eso?, exigió Jessica. Significa que si me ves como un cajero automático, voy a empezar a actuar como uno, y los cajeros no dispensan dinero a personas sin cuentas. Brittany resopló, eso es lo más infantil que he oído. Estaba bromeando, ¿estabas bromeando, Jessica? La boca de Jessica se abrió y cerró. Finalmente dijo, estaba frustrada por lo de la cocina, no lo dije literalmente. ¿Cómo lo dijiste entonces? Quise decir que tenemos roles diferentes, tú manejas las finanzas, yo manejo todo lo demás. ¿Qué, todo lo demás? El silencio se alargó, Brittany lo llenó, ella no debería tener que justificar su valor contigo. Un verdadero hombre querría proveer para su esposa. Y una verdadera mujer aportaría algo más que opiniones sobre cojines decorativos. Los ojos de Brittany chispearon de rabia. La estás controlando financieramente. No estoy controlando nada. Jessica puede gastar todo el dinero que quiera, solo que sea el suyo propio. Ella no gana lo suficiente, gritó Brittany. Entonces sus gastos no son realistas. Jessica intentó con lágrimas, Martin, te amo, no quiero que el dinero arruine nuestro matrimonio. No lo está arruinando, Jessica, está revelando lo que realmente es nuestro matrimonio. Brittany cambió de táctica, ¿sabes cuál es tu problema, Martin? Crees que el dinero te da poder, pero Jessica podría encontrar mañana a alguien que la apreciara. Miles de hombres sueñan con alguien como ella. Me reí, es libre de intentarlo, pero tendrá que hacerlo con su propio dinero. Cerré mi portátil y me dirigí a las escaleras. Jessica me agarró del brazo. ¿A dónde vas? A dormir temprano, mañana tengo trabajo. No hemos terminado de hablar. Miré su mano en mi brazo y luego la cara satisfecha de Brittany. Sí hemos terminado.
Esa noche se quedaron despiertas hasta las 3 de la madrugada, susurrando y conspirando en la sala. El sábado por la mañana mi viejo llegó a las 8 en punto con su caja de herramientas y un termo de café que podría quitar pintura. Buenos días, hijo, ¿dónde está tu esposa? Todavía duerme, ella y su hermana se quedaron hasta tarde planeando mi destrucción. Papá asintió como si eso fuera perfectamente normal. Bien, nos da tiempo para hablar. Bajamos al sótano donde estaba mi panel eléctrico. Papá pasó unos 5 minutos revisando realmente el cableado y luego se giró hacia mí. Este trabajo es sólido, conoces tu oficio. Cerró su caja de herramientas. Ahora, sobre tu situación con tu esposa, ellas van a escalar. Mujeres así no se echan atrás cuando les cortas el suministro, se vuelven vengativas, ¿qué crees que intentarán? Probablemente empezar con manipulación. Cuando eso no funcione, tratarán de poner a la gente en mi contra. Cuando eso tampoco funcione, se detuvo. Intentarán destruirte. ¿De verdad crees que será tan grave? Hijo, he visto lo que hacen mujeres desesperadas y con derecho cuando se les acaba el tren de la salsa. Documenta todo, vas a necesitar pruebas. En ese momento oímos pasos arriba, la voz de Jessica llamándome y luego hablando con alguien, probablemente Brittany, por teléfono. Subimos y Jessica estaba en la cocina, con bata, el pelo desordenado, el teléfono pegado a la oreja. No me importa lo que tengas que hacer, encuentra algo que, nos vio y colgó rápidamente. Hola, Bill. Papá asintió cortésmente. Escuché que has estado teniendo algunas dificultades financieras. Ella dudó. ¿Martin te dijo eso? Es realmente entre él y yo. Papá dejó su café sobre el mostrador y le lanzó una mirada que podría congelar lava. Cuando empiezas a tratar a mi hijo como un cajero automático, se convierte en asunto mío también. La boca de Jessica se abrió sorprendida. Yo nunca, la voz de papá cortó su protesta como una motosierra. Crié a un hombre que trabaja 60 horas a la semana para construir algo significativo. Si no puedes apreciar eso, muchas otras mujeres sí lo harán. Jessica me miró en busca de apoyo, yo solo me encogí de hombros. Ahora, continuó papá, Martin está siendo generoso dejándote resolver esto por tu cuenta, pero si intentas alguna tontería, tendrás que lidiar conmigo, ¿entendido? Jessica asintió rápido. Buena charla, dijo papá, levantando su café. Martin, acompáñame a mi camioneta. Afuera me entregó una tarjeta de presentación. Un amigo mío del sindicato, el mejor investigador del estado. Si intentan algo turbio, llámalo. ¿Crees que lo harán? Hijo, esa mujer acaba de colgarle a alguien a mitad de una frase cuando nos vio. Ya está planeando algo. Tenía toda la razón. La semana siguiente fue guerra psicológica disfrazada de vida doméstica. Jessica dominó el arte de hacerse la mártir a plena vista. Se paraba frente al refrigerador abierto suspirando dramáticamente por no tener nada decente que comer. Sostenía ropa perfectamente bien y anunciaba que se estaba deshaciendo pero que no podía permitirse reemplazos. La actuación digna de un Oscar fue cuando se le acabó su crema facial de $100 y pasó toda una tarde investigando alternativas de farmacia, asegurándose de que yo pudiera escucharla murmurando sobre cuidado de la piel de presupuesto. Pero yo sabía que estaba planeando algo más grande cuando Brittany dejó de venir. Esas dos eran uña y carne. Y de repente Brittany desapareció por completo. O estaban peleadas o estaban planeando algo. El miércoles por la noche Jessica en realidad cocinó la cena, la primera vez en probablemente un año, pasta y ensalada, pero puso la mesa con nuestra vajilla buena y encendió una vela. Esto es agradable, dije, porque en verdad lo era. He estado pensando en lo que dijiste sobre ser compañeros. Quiero contribuir más, tal vez podría ayudarte con tu negocio, contestar teléfonos, llevar la contabilidad. Casi me atraganté con mi bebida. ¿Jessica haciendo la contabilidad? Nunca había cuadrado una chequera en su vida, pero seguí el juego. Eso ya lo tengo cubierto, pero gracias. Y si trabajara más horas en Sephora, lo convirtiera en una carrera real. Eso sería genial. Ella extendió la mano y tocó la mía. Sé que no he sido la mejor compañera, di por sentada tu generosidad. Por unos 30 segundos casi consideré que tal vez había aprendido algo, que quizá todo esto había sido una llamada de atención. Te amo, Martin, no quiero que algo estúpido como el dinero nos destruya. Tuvimos la mejor noche en meses, vimos una película, hablamos como gente normal y nos fuimos a dormir sin drama. Me quedé dormido pensando que quizá había logrado hacerla entrar en razón. Estaba equivocado otra vez.
El jueves por la mañana estaba en una obra instalando nuevos paneles en un complejo comercial cuando mi teléfono empezó a vibrar, alertas del banco, una tras otra. La sangre se me heló al abrir la primera. Alguien había intentado una transferencia de $4,000 desde mi cuenta corriente empresarial, rechazada porque no tenían autorización. Jessica nunca había sido agregada como firmante en las cuentas del negocio, gracias a Dios. Otra alerta, alguien intentó usar la información de mi tarjeta de crédito personal para una compra de $3,000 en una tienda de muebles de lujo. La compañía la marcó como sospechosa porque se usaba en línea desde una ubicación desconocida, mientras mi tarjeta física estaba en mi billetera. Luego otra alerta, intentaron acceder a mi línea de crédito empresarial usando credenciales robadas, bloqueado e informado de inmediato. Llamé al banco enseguida, alejándome de mi equipo. Señor Brown, hemos intentado comunicarnos con usted. Hubo múltiples intentos de acceder a sus cuentas desde una ubicación y dispositivo desconocidos. La dirección IP rastrea a un Starbucks a unos 20 minutos de su domicilio. Ese sería el Starbucks donde Jessica y Brittany tenían sus reuniones habituales. ¿A qué hora ocurrió esto? Entre las 10:15 y 11 de la mañana. Justo cuando Jessica solía tener su cita de café, excepto que hoy probablemente Brittany llevó su portátil y trataron de robarme entre lates. Necesito hablar con su departamento de fraudes de inmediato. Tomó 4 horas resolver todo, nuevas contraseñas, protocolos de seguridad adicionales, informes de fraude presentados. La representante del banco fue profesional, pero podía notar que ya había visto este escenario exacto antes. Llamé a papá desde el estacionamiento. Intentaron robar tus cuentas del negocio. Sí, desde el Starbucks habitual de Brittany. Amateurs, si vas a cometer fraude no lo hagas desde tu sitio habitual. Papá sonaba casi divertido. ¿Cuál es tu siguiente paso? Confrontación esta noche. Tengo toda la documentación. Ten cuidado, los animales acorralados hacen cosas desesperadas. Conduje a casa. Ya sé que estaba en la sala cuando entré, acurrucada en el sofá viendo algún reality show sin sentido. Levantó la vista con una sonrisa inocente que me habría engañado hace 6 meses. Hola, cariño, ¿cómo estuvo el trabajo? Me senté frente a ella y saqué mi teléfono. Alguien intentó robar dinero de mis cuentas del negocio hoy. Su agarre en el control remoto se tensó. ¿O no, atraparon al que lo hizo? Múltiples intentos desde el Starbucks de la Quinta Avenida, alrededor de las 11 de la mañana. El color desapareció de su rostro. Qué raro, tal vez alguien nos está hackeando. Jessica, basta. Tengo los registros de IP, marcas de tiempo, todo. Una larga pausa mientras calculaba si aún podía hablar para salirse con la suya. Está bien, lo admito, estaba desesperada. ¿Así que decidiste cometer fraude, un delito grave? En serio, es mi cuenta del negocio, podrías haber destruido toda mi empresa. Las lágrimas comenzaron. No sé cómo ser pobre, gritó. Ahí estaba, la verdad al fin. No eres pobre, solo no eres rica con el dinero de otra persona. Mi teléfono vibró, un mensaje de papá, ¿cómo fue? Escribí de vuelta, confesó. La miré, llorando contra un cojín. ¿A dónde vas?, preguntó cuando me levanté para empacar una bolsa. Me quedaré en casa de papá unos días. Martin, por favor, lo siento, nunca volveré a hacer algo así. Intentaste robar de mi negocio, pudiste haber arruinado todo lo que he construido. Empaqué una bolsa y conduje a casa de papá. Él me esperaba en el porche con 2 sodas y una mirada de saber. Papá negó con la cabeza. Es más tonta de lo que pensé, ¿vas a presentar cargos? Definitivamente. Esto ya no era un problema matrimonial, era un problema criminal. Me quedé en casa de papá una semana. Caímos en una rutina, café a las 5 de la mañana, él leyendo el periódico mientras yo revisaba especificaciones de trabajo, luego él dando sabiduría mientras trabajábamos en cualquier proyecto que tuviera. La cosa con situaciones como esta, dijo mientras reconstruíamos las escaleras de su terraza, es que personas como tu esposa escalan cuando no cedes. Su teléfono sonó antes de que pudiera terminar, número desconocido. Bill Brown. Podía oír una voz de mujer del otro lado, aguda y alterada. La expresión de papá pasó de neutral a fría como piedra. Señora, no sé quién cree que es, pero si vuelve a llamar a mi casa para amenazar a mi hijo, tendrá que vérselas conmigo personalmente, ¿quedamos claros? Colgó y me miró. Brittany. ¿Qué quería? Informarme de que estás abusando financieramente de Jessica y que se va a asegurar de que todos sepan qué clase de hombre eres.
Fue entonces cuando supe que habíamos cruzado a un territorio verdaderamente peligroso. ¿Crees que presentará un informe falso a la policía? Papá dejó su café y me miró con una expresión que podría arrancar óxido. Hijo, las mujeres desesperadas hacen cosas desesperadas y tu esposa está a punto de estar muy desesperada. El jueves siguiente por la mañana mi teléfono sonó, número desconocido. Señor Brown, habla la detective Sarah de la oficina del sheriff del condado. Necesito hablar con usted sobre un reporte de violencia doméstica presentado por su esposa. Se me cayó el estómago. ¿Perdón? ¿Qué? Jessica Brown afirma que usted ha estado abusándola financieramente y que teme por su seguridad física. Dice que cuando intentó acceder a fondos familiares para necesidades básicas usted se volvió violento y la amenazó. Papá levantó la vista de su periódico. Puse la llamada en altavoz. Detective, eso es completamente falso. ¿Podría venir esta tarde a dar una declaración? Por supuesto, pero debo mencionar que ya sé que intentó acceder de manera fraudulenta a mis cuentas de negocio. Tengo documentación del banco. Pausa. ¿Usted presentó un reporte sobre este supuesto fraude? No, ¿por qué no? Porque esperaba que pudiéramos resolverlo sin involucrar a la policía. Papá ya estaba agarrando las llaves. Voy contigo. La estación de policía era tan lúgubre como esperaba. La detective Sarah estaba en sus 30, con los ojos cansados de alguien que ya había escuchado todas las historias tristes imaginables. Papá se sentó en la sala de espera con cara de estar listo para sacarme bajo fianza o enterrar cuerpos, según fuera necesario. Señor Brown, la historia de su esposa tiene algunas inconsistencias, dijo la detective Sarah deslizándome una carpeta. Por ejemplo, afirma que usted le cortó todo acceso al dinero, incluyendo su sueldo, pero ella tiene su propia cuenta de cheques con depósitos regulares, ¿cierto? También dice que usted le ha impedido comprar comida, pero sus estados de cuenta muestran compras regulares de supermercado hasta la semana pasada, ¿correcto? Además, afirma que cuando intentó acceder a fondos de emergencia de su cuenta conjunta usted se volvió físicamente violento. Ella intentó robar de mis cuentas de negocio, tengo el reporte de fraude del banco. La detective asintió despacio. ¿Planea presentar cargos por el intento de fraude? Sí, lo haré. Presenté el reporte de fraude, la documentación del banco y mi declaración. La detective Sarah dijo que darían seguimiento con Jessica sobre el falso reporte de violencia doméstica. Cuando salí, papá estaba recargado contra la pared leyendo una revista de casa como si esperara un cambio de aceite. En el camino a casa me explicó la estrategia. Primero, nunca vuelvas a ver a Jessica a solas. Cada conversación debe ser presenciada o grabada. Segundo, documentamos todo, cada texto, cada llamada, cada interacción. Tercero, vuelves a casa, porque si te quedas en mi lugar ella puede alegar que abandonaste el matrimonio. Si vuelves y ella actúa como loca, tendrás pruebas de su comportamiento. Esa noche me acompañó a la casa. El coche de Jessica no estaba, pero el de Brittany sí. Perfecto, murmuró papá, 2 pájaros de un tiro. Entramos y encontramos a Brittany sentada en mi mesa de cocina como si fuera suya, papeles esparcidos frente a ella. Bill, Martin, ni siquiera levantó la vista, solo estaba ayudando a Jessica a organizar sus ideas para el abogado de divorcio. Papá se acercó y miró los papeles. Interesante, esto parece fraude. La cabeza de Brittany se alzó de golpe. ¿Qué? Falsificación de documentos financieros, gastos fabricados, eso es fraude. Tomó uno de los papeles. Este estado de cuenta de tarjeta de crédito ha sido alterado. No puedes probarlo. Papá sonrió. Señora, pasé 40 años lidiando con fraudes de seguros, sé reconocer documentos alterados, ¿le importa si tomo unas fotos para la detective? Brittany empezó a recoger los papeles a toda prisa. Son documentos privados. No cuando son falsificaciones usadas para cometer fraude. En ese momento entró Jessica, vio la escena y entendió inmediatamente que su plan maestro acababa de implosionar. ¿Qué está pasando? Tu hermana acaba de ser atrapada con las manos en la masa fabricando pruebas para tu caso de divorcio, dije. El rostro de Jessica se puso pálido. Brittany, ¿qué hiciste? Intentaba ayudarte. ¿Cometiendo más delitos?, preguntó papá, porque falsificar documentos en un procedimiento legal es un crimen serio. Vi cómo mi esposa comprendía que su hermana, su consejera de confianza y socia en el crimen, acababa de empeorarlo todo infinitamente. Lárgate, dijo Jessica en voz baja. ¿Qué? Fuera de mi casa, ahora. Pero yo intentaba, fuera.
Brittany agarró su bolso y salió enfurecida, dejándonos en la cocina, con Jessica luciendo como si acabara de darse cuenta de que estaba recibiendo consejos legales sacados de programas de televisión. Papá nos miró a los dos. Aquí los dejo para que arreglen su desastre. Pero Jessica, si presentas otro reporte falso contra mi hijo, me aseguraré personalmente de que el fiscal te caiga con todo el peso de la ley, ¿está claro? Ella asintió. Tras irse papá, Jessica y yo nos quedamos de pie en silencio en la cocina. Martin, nunca quise que llegara tan lejos, dijo al fin. Pero llegó, ¿podemos arreglarlo? Miré a la mujer que había intentado robar de mi negocio, mentido a la policía sobre mí y conspirado con su hermana para fabricar pruebas en mi contra. No, Jessica, esto ya no se puede arreglar. Tom Bradley se veía exactamente como lo que querrías en un abogado de divorcio, 50 y pocos años, traje caro, ojos de tiburón y cero paciencia para historias tristes. Papá me lo había recomendado con la frase, es más malo que un perro de chatarra y el doble de inteligente. Tom deslizó la propuesta del abogado de Jessica sobre su escritorio con evidente diversión. Ella pedía $6,000 al mes en manutención, la casa, la mitad de los activos de mi empresa y compensación por angustia emocional. Nunca había ganado más de 800 al mes en su vida, pero su abogado alegaba que había sacrificado oportunidades de carrera para apoyar el crecimiento de mi negocio. También alegaban abuso financiero y pedían daños por trauma psicológico. Los papeles aseguraban que mi negocio valía 3 veces su valor real y que Jessica había contribuido a su éxito mediante apoyo emocional y gestión doméstica. Casi me reí. Su abogada es Jennifer Walsh, especialista en desangrar hombres durante divorcios, explicó Tom. Nuestra estrategia, presentar los hechos. Jessica trabajó medio tiempo por elección, tuvo gasto ilimitado hasta que intentó cometer fraude, intentó defraudar mi negocio, presentó cargos falsos de violencia doméstica y conspiró para fabricar pruebas. Teníamos documentación de todo. Abrió otra carpeta con aún mejores noticias, al parecer Brittany había estado hablando de más por el pueblo sobre su estrategia, y el investigador de Tom la había grabado en un bar presumiendo de cómo iban a sacarme hasta el último centavo. Lo dijo estando borracha, delante de 12 testigos, 2 semanas después del intento de fraude. Mi cuñada no era la bombilla más brillante. La sesión de mediación se programó para el lunes siguiente. Jessica apareció como si asistiera a su propio funeral. Lo que casi me hizo reír fue ver a Brittany en el pasillo, intentando claramente entrenar a Jessica hasta el último minuto, hasta que Tom les informó que no podía estar presente porque era testigo potencial en un caso de fraude. Jennifer llegó con un maletín caro y abrió con el guión de siempre. Jessica era dependiente financieramente y había hecho sacrificios para apoyar mi avance profesional. Tom ni parpadeó. Destruyó metódicamente cada argumento con documentación. Cuando Walsh afirmó que Jessica cumplía el papel tradicional de esposa de apoyo, Tom señaló que había gastado un promedio de $3,200 al mes en compras discrecionales mientras intentaba defraudar mis cuentas de negocio. Cuando Walsh intentó el ángulo del abuso financiero, Tom presentó las palabras exactas de Jessica, eres básicamente mi cajero automático con piernas, junto con el testimonio de su hermana que lo encontró gracioso. Además, tenemos evidencia de que Jessica y su hermana conspiraron para fabricar documentos financieros para este proceso. Tom mostró las fotos de papá de los documentos falsificados y las declaraciones grabadas de Brittany presumiendo sobre su estrategia fraudulenta. El mediador revisó todo. Y advirtieron a Jessica que falsificar pruebas era un delito grave. Yo no lo sabía, Brittany dijo que me estaba ayudando. Tu hermana no tiene licencia para ejercer derecho. Estuvimos yendo y viniendo durante 6 horas, Walsh intentó todos los ángulos, pero todo se derrumbó frente a la documentación de Tom. Finalmente Walsh se inclinó a susurrar con Jessica por un largo momento antes de anunciar que querían revisar sus demandas. Jessica terminó con 12 meses de manutención conyugal de $800 al mes, básicamente lo mismo que ganaba ella, y además tuvo que firmar una renuncia reconociendo el intento de fraude a cambio de que yo no presentara cargos. La casa sería vendida y las ganancias divididas 60-40 a mi favor, ya que yo había hecho el pago inicial y todas las cuotas de la hipoteca. Jessica firmó con las manos temblorosas, el rímel corriéndosele por la cara, susurrando que no era justo. Afuera del juzgado, papá esperaba junto a su camioneta listo para escuchar cómo había salido todo. Cuando le conté que ella prácticamente no obtuvo nada, sonrió y soltó otra bomba. El investigador que Tom contrató tenía amigos en la fiscalía, y Brittany estaba siendo acusada de conspiración para cometer fraude y falsificación de documentos. La habían arrestado esa mañana mientras Jessica estaba en la mediación. Tu esposa va a perder la cabeza. Ya lo hizo, por lo que escuché.
Al parecer apareció en la cárcel del condado gritando por dinero para la fianza. Lo hermoso era que no tenía dinero para sacar a su hermana. Por primera vez en meses tuve ganas de reír. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Brittany recibió 6 meses en la cárcel del condado más 2 años de libertad condicional, lo que significaba que Jessica perdía a su principal cómplice y consejera. La noticia del arresto de Brittany se difundió rápido en el pueblo. Al fin y al cabo, cuando pasas meses alardeando en voz alta sobre tu plan genial para defraudar a alguien, la gente recuerda esas conversaciones. Jessica me llamó llorando: Martin, arrestaron a Brittany, puede ir a la cárcel. Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Ella solo intentaba ayudarme, necesito sacarla bajo fianza pero no tengo el dinero. Entonces se queda en la cárcel. ¿Puedes, por favor? Es familia, es tu familia. Mi familia es la razón por la que la atraparon. Me colgó. Yo volví a cablear la cocina de un restaurante sintiéndome más ligero que en años. La casa se vendió en 6 semanas. Jessica se mudó temporalmente con unas amigas del trabajo y luego encontró un estudio en una zona peligrosa de la ciudad. Escuché por amigos en común que su nueva situación era dura: apartamento con paredes delgadas, vecinos de arriba que ponían música hasta las 3 de la mañana, un estacionamiento donde rompían coches con frecuencia. Su Instagram, que solía ser una vitrina de compras y fotos de restaurantes, quedó en silencio por meses. Cuando volvió a publicar, eran en su mayoría frases genéricas inspiracionales sobre nuevos comienzos y encontrar tu fuerza. Pero lo realmente entretenido fue verla intentar mantener su viejo estilo de vida con un salario de medio tiempo en ventas. Amigos en común la vieron en el supermercado contando cupones como si hiciera cálculo, conduciendo su coche hasta que la luz de revisar motor se volvió permanente, e incluso intentando devolver ropa usada en grandes tiendas para que le reembolsaran. Por lo que supe, nunca logró adaptarse a la realidad. La actitud se quedó, solo que con un presupuesto menor. 2 años después del divorcio, la vida era bastante buena. El negocio iba viento en popa, había comprado una camioneta nueva y salía con Amelia, una enfermera especialista que insistía en pagar sus propias comidas y conducía un coche que había comprado ella misma. Me gustan los hombres que tienen su vida en orden, dijo en nuestra tercera cita, pero no necesito que nadie me mantenga. Concepto revolucionario. Estábamos en el restaurante Malone Steakhouse un sábado por la noche. Amelia y yo celebrábamos su ascenso a supervisora de departamento y teníamos una conversación real. Cuéntame sobre ese contrato eléctrico en el que estás pujando, dijo. Yo se lo explicaba cuando noté un alboroto en el área del bar. Alguien hablaba demasiado fuerte, discutiendo con el camarero. Entonces escuché la voz: ¿sabes quién es mi ex marido? Tiene su propia empresa eléctrica. La sangre se me heló. Amelia notó mi expresión. ¿Qué pasa? Nada, mi ex esposa acaba de entrar y parece bastante ebria. Amelia giró a mirar. Jessica estaba en la barra, con lo que parecía ser su conjunto de salir de hace 3 años, vestido ajustado como si intentara contrabandear una sandía, tacones en los que apenas podía caminar, maquillaje aplicado como con una espátula. Y no estaba sola, la acompañaba un tipo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, calvo, nervioso, revisando su teléfono constantemente. Martin Brown. La voz de Jessica atravesó el restaurante como una alarma de incendio. Martin. Todas las cabezas se giraron. Oh, Dios, murmuré. Jessica se tambaleó hasta nuestra mesa arrastrando a su incómodo acompañante. Martin, no puedo creer que estés aquí, en nuestro lugar. Este no es nuestro lugar. ¿Quién es este? Dijo, mirando fijamente a Amelia con ojos vidriosos. Oh, ella es Amelia. Amelia, te presento a Jessica, mi ex esposa. Amelia sonrió, encantada. Enfermera, ¿verdad? Siempre lo supe. Martin siempre prefería a mujeres inteligentes, hasta que se daba cuenta de que las mujeres inteligentes tienen opiniones. Perdón, el pobre acompañante intentó sujetarla. Cariño, quizá deberíamos volver a la barra. Ella lo apartó. No, quiero hablar con mi ex marido, tenemos historia. Jessica, has bebido demasiado, deberías irte a casa. No me digas qué hacer. Ya no puedes decirme qué hacer. Su voz subía. Los comensales miraban, el gerente venía en camino. Yo construí una vida con él, anunció Jessica a todo el restaurante, 6 años y lo tiró todo a la basura por dinero. Se volvió hacia Amelia. ¿Sabes lo que hizo? Me cortó todas las tarjetas porque quería redecorar nuestra cocina. ¿Qué clase de marido hace eso? El tipo cuya esposa lo trata como un banco, respondió Amelia con calma. Los ojos de Jessica se abrieron de golpe. No sabes nada de nuestro matrimonio.
Dije lo que dije. La cara de Jessica se enrojeció. Al menos yo no tuve que trabajar 60 horas a la semana como una esclava. El restaurante entero quedó en silencio. Amelia dejó su copa. Señora, yo trabajo 60 horas a la semana, ¿está diciendo que hay algo malo en tener ética laboral? Jessica comprendió que acababa de insultar a una sala llena de profesionales trabajadores, incluido su cita que trabajaba en correos. El gerente llegó por fin. Señora, tendré que pedirle que se retire. ¿Por qué? No estoy haciendo nada malo. Está intoxicada y molestando a otros clientes. Solo estoy conversando con mi ex marido. Por favor, acompáñeme. Jessica miró alrededor del restaurante y al fin se dio cuenta de que todos la observaban con una mezcla de disgusto y vergüenza ajena. Su cita se retiraba lentamente. Ella se quedó de pie tambaleándose, el rímel corriéndosele, sintiendo al fin el peso de la humillación pública. El gerente y un guardia la escoltaron hasta la salida, su cita lo seguía a distancia, planeando cegaramente su ruta de escape. Al llegar a la puerta, Jessica se volvió una vez más, podría haber sido alguien, gritó. Amelia bebió un sorbo. Uf, lo siento por eso, dijo levantando su copa. Brindemos por esquivar balas. Brindamos y volvimos a nuestra cena. A través de la ventana vi a Jessica discutiendo con su cita en el estacionamiento, él entró en su coche y se fue, dejándola ahí, en su vestido demasiado ajustado y tacones rotos. No sentí nada, solo gratitud de no ser yo quien tuviera que lidiar con ella. Así que, dijo Amelia cortando su filete, cuéntame más sobre ese contrato eléctrico. Y esa es la cosa de seguir adelante, con el tiempo, el pasado se convierte solo en ruido de fondo mientras te concentras en construir algo que realmente valga la pena. Lo último que supe es que Jessica aún trabaja en Sephora, probablemente dando consejos de maquillaje a adolescentes.